Muchos nos preguntaremos quién fue Gregorio Mendel, ¿no? Gregorio Mendel hoy por hoy es considerado el padre de la genética. Pero ¿qué entendemos por genética? Es la rama de la biología que se ocupa del estudio de los mecanismos de la herencia y de las variaciones que ocurren en la transmisión de los caracteres hereditarios. Mecanismos tienen su base en el gen. O en otras palabras, podemos decir que genética es la ciencia que estudia los caracteres hereditarios de padres a hijos. Teniendo esa definición, vamos a explicar quién fue Gregorio Mendel. Quiero comentarles, estimados estudiantes, de que Gregorio Mendel fue un monje austriaco. Desde muy niño se dedicó y sintió gran amor por las plantas y por los animales. Podemos indicar de que él logra descubrir a través de estudios que realizó con diversas plantas, diversas variedades, como en imágenes se observa la planta de la alberja. Gregorio Mendel realizó varios trabajos en los cuales a los guisantes, el nombre científico es el Pisum sativum, o guisante, o arberja. Este trabajo lo realizó aproximadamente en el año de 1865 y lo dejaron en visto. Según la información, nos indican de que para que Gregorio Mendel le puedan dar la validez de su trabajo, tuvieron que haber pasado más de 40 años, donde toda la comunidad científica mundial se reunieron y efectivamente le dieron la razón a Gregorio Mendel, de que este trabajo es válido en la parte científica y sobre todo en la genética. Vamos a conocer algunos términos genéticos que son importantes y que debemos tenerlo en nuestro lenguaje común. Por ejemplo, ¿qué es un gen? Un gen es una unidad de información hereditaria que codifica la información para la síntesis de un péptido. Molecularmente podemos decir que es un segmento de ADN. Recuerda que el ADN es el ácido desoxirribonucleico, que forma parte de la cromatina de una célula, entendiéndose también que la célula es la unidad morfológica, fisiológica, estructural y genética de todo ser vivo, ¿no? Un carácter puede estar controlado por uno o más pares de genes. Teniendo esa definición, Gregorio Mendel hizo una clasificación en cuanto se refiere al gen dominante y al gen recesivo. El gen dominante, él, para poder diferenciar del gen recesivo, utilizó letras. Las letras mayúsculas para estudiar el gen dominante y las letras minúsculas para estudiar el gen recesivo. Como es el caso, sobre imágenes podemos observar un homocigote negro, que vendría a ser un cuy negro, y un cuy café. Entonces, para Gregorio Mendel, el cuy negro, por el color negro sería el gen dominante y el color café sería el gen recesivo. Entonces, si yo tengo un cuy heterocigote, para que sea un cuy heterocigote, tendríamos que haber colocado la letra B mayúscula y la letra B minúscula, porque la B mayúscula, recuerden, es dominante y la B minúscula es recesivo. Entonces estamos frente a un cuy heterocigote dominante, porque siempre el dominante va a predominar frente al recesivo. Y tenemos también un cuy homocigote recesivo. Ahí vemos las dos letras B minúsculas, que vendría a ser el color café del cuy. Por lo tanto, estaría frente a un cuy
homocigote recesivo. Otra definición, otro término que debemos tener es que el fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo. Y genotipo es la constitución genética del individuo. Entonces, si yo cruzo un cuy negro con un cuy café, ¿cuáles serán los hijos? ¿Cómo van a salir los hijos? Los hijos van a salir negros. ¿Por qué saldrá el negro? Porque el negro es dominante. Algunas consideraciones que tuvo Mendel para poder realizar ese trabajo de investigación a través del Pisum sativum, o sea, de las arvejas. Utilizó diversos caracteres en su cruzamiento, como por ejemplo la semilla, en la flor, en la vaina y en el tallo. Utilizó colores. En una semilla utiliza colores, el color amarillo que para Mendel es dominante y el color verde que para Mendel es recesivo. En cuanto se refiere también a la flor, utilizó el color blanco como dominante y el color violeta como recesivo. En cuanto se refiere a la forma y el color de la vaina, el amarillo siempre menciona que es dominante y el verde recesivo. También en cuanto a su tallo largo y tallo corto, el tallo largo vendría a ser el dominante y el tallo corto vendría a ser el recesivo. Un principio denominado el principio de la uniformidad. Del cruce de dos líneas puras, la primera generación filial F1, ojo ahí, cada vez que yo observe F1, significa primera generación filial. Estará formado por individuos idénticos, los cuales presentan solo un carácter de cada progenitor. Veamos. Si yo tengo una semilla o un guisante amarillo con un guisante verde, el guisante amarillo ya sabemos que es dominante, entonces amarillo. Utiliza las dos letras A mayúsculas. Amarillo, porque estamos frente a un homocigote dominante. Frente al color verde, que sería recesivo, y estamos frente a dos letras A minúscula, que en este caso sería el guisante verde, y estaríamos hablando de homocigote recesivo. Entonces, tanto la letra A mayúscula y la A minúscula vendrían a ser los gametos. Cuando se da el primer cruzamiento, vamos a observar que todos los guisantes me van a dar amarillos. En el siguiente cuadro, en la siguiente gráfica, te muestra claramente cuando se cruza un guisante amarillo con un guisante verde. Todos, el 100%, me va a dar guisantes de color amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que su genotipo, 100% amarillos, y su genotipo sería A mayúscula con A minúscula. 100% A mayúscula y A minúscula. Quiere decir que son heterocigotos dominantes. ¿Por qué heterocigotos? Porque la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. En la ley de la segregación, durante la formación de nuevos gametos en los hijos, los genes se separan, se segregan, de modo que los gametos solo llevan a un solo de los alelos. Veamos cuando hay un cruzamiento entre el color amarillo y el color verde. Abajito está guisantes amarillos y guisantes de color verde. Voy a cruzar el color amarillo con el color amarillo. Y en el cuadro de Punen me dice, si yo cruzo un guisante amarillo con un amarillo, me dará un amarillo, pero me da un homocigote dominante, amarillo, dos letras A mayúsculas. Pero si yo cruzo un amarillo con un verde, me dará un heterocigote dominante, porque está una letra A mayúscula y una letra A minúscula. Pero si yo cruzo un verde con un amarillo, ¿qué me va a dar? Un heterocigote dominante, porque la letra A siempre va a predominar con la letra A minúscula. Y si yo cruzo un guisante verde con un verde, me va a dar un guisante verde. Entonces la segregación que veo en el cuadro es de 3 a 1, como lo muestra en el siguiente cuadro, ¿no? 3
3, porque los tres que están ahí son dominantes, es decir, diríamos un 25 o un 50% de heterocigotes dominantes y un 50% de homocigotes, de los cuales serían 25 homocigotes dominantes y un 25 de homocigotes recesivos. Y su genotipo sería 75% amarillas y su genotipo sería 25% homocigote dominante, 50% de heterocigotes dominantes, ¿no? Y un 25% de homocigotes recesivos, que serían los de color verde. La ley de la segregación independiente. Cuando se estudian dos o más características, se observa que la segregación de un par de alelos para un carácter es independiente de la segregación de otro par de alelos para otro carácter. Veamos sobre imágenes. Acá en la imagen debe indicar que va a haber un cruzamiento entre el liso amarillo y el otro tendría que ser liso verde. Tenemos el color amarillo, que es un carácter, y la forma, o sea, liso sería el dominante y verde sería el recesivo. Entonces, por un lado, se me presenta que tengo dos caracteres, ¿no? Tanto el color y la forma, la textura. Uno es liso y el otro es rugoso. En consecuencia, en el cuadro me debe quedar 9333. ¿Qué quiere decir? 3 semillas lisas amarillas, 3 semillas rugosas amarillas y 3 lisos verdes frente a una semilla rugosa verde, frente a una semilla rugosa verde. Y sobre imágenes yo puedo observar, si cruzo una semilla lisa amarilla con una semilla lisa amarilla, me va a quedar semilla lisa amarilla. Si yo cruzo una semilla lisa amarilla con una semilla amarilla verde, me va a quedar una semilla amarilla lisa. Y así como nos indica el cuadro. La ley de la segregación de la independencia quiere decir que cuando se estudian dos o más características, se observa que la segregación de un par de alelos para un carácter es independiente, ¿no? O sea, aquí tenemos el cruzamiento entre la semilla amarilla y la semilla verde rugosa, lisa amarilla y rugosa verde, o verde lisa o verde rugosa. 100% son semillas amarillas, lisas amarillas, y el otro 100% son dihíbridos. En ese cuadro de Punen me especifica claramente que son 9 las semillas lisas, que son 3 las amarillas rugosas y que son 3 las verdes lisas frente a una verde rugosa. En esta ley de la segregación, la proporción que nos da es 9-3-3-1. Veamos en esta primera ley de Mendel, dice que al cruzar dos individuos puros que se diferencien en dos características, los híbridos de la primera generación exhibirán el carácter dominante y la segunda generación aparecerá el carácter recesivo. Por ejemplo, en los guisantes de color amarillo de las semillas es dominante. Sobre el color verde, cruce una planta de guisante de semillas amarillas homocigotas y una de semillas verdes, indique la F1 y la F2. Recuerda que la F1 se llama la primera generación filial y la F2 se llamará la segunda generación filial. ¿Cómo vamos a hacer el cruce? Ojo, una serie de pasos. Aquí paso a paso te lo vamos a explicar. El paso número 1 dice: identifica cuál es el carácter dominante y cuál es el carácter recesivo. El segundo paso es: el carácter dominante se simboliza utilizando la primera letra del nombre. Si me están hablando, y en mayúsculas, si me están hablando de amarillo, entonces yo le voy a colocar la letra A mayúscula de amarillo.
El carácter recesivo se simboliza utilizando la letra del carácter recesivo en minúscula. En minúscula. Por ejemplo, si es verde, utilizaré la letra A minúscula. A minúscula. 4. Identifica quién es el homocigote dominante y quién es el homocigote recesivo y quién es el heterocigoto. Vamos a colocar así los siguientes datos. Si me hablan de semillas amarillas, ya voy a utilizar la letra A. Pero como las amarillas, el color amarillo es dominante, le coloco la letra mayúscula. Y la segunda, semillas verdes. Como el color verde es recesivo, le coloco la misma letra pero en minúscula para indicar que es recesivo. Si son homocigotas, ¿cuándo serán homocigotas? Cuando las dos letras sean mayúsculas. Si las dos letras son mayúsculas, son homocigotas pero dominantes. Pero si las dos letras son minúsculas, serían homocigotes recesivos. Pero si una es mayúscula y la otra es minúscula, estamos frente a un heterocigoto. Obviamente que es un heterocigoto dominante. Y vamos a hacer el cruzamiento, ¿no? Homocigote dominante por un lado, homocigote recesivo por el otro lado, las dos letras mayúsculas que van a identificar el homocigote dominante, las dos letras minúsculas que identifican el homocigote recesivo, hago el cruzamiento y me quedaría A mayúscula y A minúscula. Y eso quiere decir un heterocigoto. Bien, tenemos el color amarillo y el color verde. Gameto 1 sería el color amarillo y el color verde. Me quedaría como resultado un heterocigoto, ¿no? Un heterocigoto dominante. En el cuadro de Punnett, al cruzar el color verde con el amarillo, me quedaría color amarillo, heterocigoto. Verde con amarillo, amarillo, heterocigoto. Verde con amarillo, amarillo, dominante heterocigoto. Verde con amarillo, heterocigote dominante. Como resultado, quiero indicar que 100% de las plantas de guisantes con semillas amarillas y la proporción es 4:4 y su genotipo es 100% de individuos heterocigotos, como se ve en el cuadro de Punnett, y la proporción es 4:4. Entonces, si yo cruzo los dos heterocigotos, vale decir los dos colores amarillos, voy a utilizar que en el primero tengo el color amarillo y tengo el color verde. En el segundo tengo el color amarillo y tengo el color verde. Ya estamos en la segunda generación. Si yo cruzo un amarillo con un amarillo, me da un homocigote dominante, amarillo. Si yo cruzo un amarillo con un verde, me va a dar un amarillo dominante, es decir, un heterocigote dominante. Si yo cruzo un color verde con un amarillo, me va a dar un amarillo heterocigote dominante. Si cruzo un verde con un verde, me va a dar un homocigote recesivo de color verde. Entonces, como resultado, en el fenotipo, observamos que un 75% plantas de guisantes con semillas amarillas. ¿Por qué 75? Porque yo observo en el cuadro de Punnett que la primera que tiene las dos letras A mayúsculas son homocigotes dominantes y son de color amarillo. En el segundo cuadrito A mayúscula y A minúscula indica que es un heterocigoto dominante, porque siempre la A mayúscula va a predominar sobre la A minúscula ya que es dominante. Y el otro cuadrito donde hay la A mayúscula y la A minúscula también. El color amarillo predomina sobre el color verde. Por eso digo que es el 75% de plantas son de color de semillas amarillas. Y un 25% de guisante, de plantas guisantes con semillas de color verde. En este caso estamos frente a quién? A un homocigote recesivo. En su genotipo llego a la conclusión en decir que el 50% de individuos heterocigotes son A mayúscula y A minúscula. Son individuos heterocigotes pero dominantes.
Un 50% de individuos son homocigotes, que lo voy a clasificar en dos. Un 25% son dominantes, 2A mayúscula, dominantes, eh, son homocigotes dominantes. Y un 25% son homocigotes recesivos, A minúscula y A minúscula. Por lo tanto, aquí la proporción es 2, 2.